Muy buenas, pues continuamos, vamos un poquito con el tiempo ajustado. Y la verdad es que, bueno, escuchando la mesa anterior, supongo que le pasará a todos los que trabajamos habitualmente con Sedipu Alba, escuchando a la última de las ponentes, a Marta, te sentías lo primero orgullosa y luego te parecía hasta curioso porque, por ejemplo, yo que trabajo en Diputación Albacete, no había caído en lo curioso que es la manera y el lenguaje propio que ya tenemos asumidos todos los trabajadores. Te llama un compañero por teléfono, ¿has visto el SERES, el registro? ¿Has sacado la instancia? Sí. Pues mira, lo puedes meter dentro del SEGES, donde están todos los expedientes. Ah, muy bien, pues ya tengo el SEFICU firmado por el presidente, que no, que es un SEGRA, que es decreto. Ay, genial, pues podemos ver el vínculo con la empresa, que lo tenemos en la gestión de facturas de SEFACE. Y nos ha llegado el SENIA desde el ayuntamiento, o sea que lo tenemos todo para continuar con la siguiente mesa, que, por cierto, el moderador continúa siendo Antonio Villascusa, que lo he presentado anteriormente como tesorero, pero también es coordinador del Plan de Administración Electrónica, que es necesario decirlo y más en este foro. Y la siguiente mesa, como decía, bajo el título La transformación digital en el ámbito del control interno y externo. Bueno, pero esta es tu diapositiva. Bueno, vamos a ver. En principio habíamos previsto un orden, que la última intervención era la de Elena, pero le han puesto la diapositiva al principio. Entonces, es la de Antonio. En cualquier caso, no sé si eso se puede cambiar rápido. Sí. Esa es la mía. ¿Es la tuya? Pues está todo al revés. Bien, mientras recuperan la diapositiva, o sea, la presentación de Antonio, yo voy a presentarlos. Entonces, Antonio Minguillón es director del Gabinete Técnico de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana. Y, bueno, en el ámbito, diríamos, del control interno, pues yo creo que es uno de los referentes a nivel nacional en relación con la utilización de la nueva tecnología como elemento de control y sobre todo también con la necesidad de control de la tecnología como soporte de la información económico-financiera. Elena García es interventora del Ayuntamiento de San Vicente de Raspey, usuaria como interventora del Ayuntamiento de todo el aplicativo Sedipu Alba y una de las almas mater, porque son todas mujeres interventoras que han colaborado en el desarrollo de la aplicación de Secoin, que es la aplicación de control interno. Y Matilde Castellanos pues tiene el lujo de ser de Albacete y casi de Murcia, con lo cual pues eso ya es lo más de lo más. Sí. Es viceinterventora de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Es también, diríamos, bueno, pues una excepcional, aparte de funcionaria, divulgadora también de los procesos de transformación, sufridora de esos procesos, impulsora de los procesos y otra vez sufridora del impulso de los procesos, porque esto viene mucho de sufrir. Sí, que ya se sí, 2 veces. Pues una a Antonio y otra si queréis a Jesús. No, pero la he mandado esta mañana a Jesús. A la dirección a Jesús. Dicho... Bueno, como... Sí. Cambiamos el orden y la preparamos. Sí. No, que empiece Matilde. Que empiece Matilde no pasa nada. Te la vuelvo a enviar. Sí. Matilde, pues cuando quieras. No sé si va. Espera que cojo el móvil. No sé dónde... Es que no funciona. Pero mira a ver si la tienes en tu correo, porque esta mañana... Ahora. Pero no... ¿Para atrás? Sí, tenía que haberme asegurado de que... No, pero no avanza. Ahora sí, ahora se sí, está pero moviendo. No la puedo echar para atrás. Vale. Venga, ya. Vale. Bueno. Empezamos. Buenos días. Bueno, lo primero, mi agradecimiento a Sedipu Alba, José Joaquín, Antonio. Para mí pues es especial estar aquí porque soy de Albacete, en mi ciudad, y además está presente pues la persona a la que debo todo, mi madre, mi tía, acompañándome. Estoy muy agradecida de que me hagáis partícipe de esto, porque además tengo que daros las gracias no solo en lo personal. Como empleada pública, para mí y para muchos, es un orgullo ver cómo nos resistimos a ocupar el lugar que nos dejaban o que parecían que teníamos reservado
frente a la transformación digital. Parecía que el diseño, la vanguardia, la innovación era un espacio reservado a la empresa privada, mientras los empleados públicos únicamente teníamos que dejar hacer. Creo que hay muchas personas que nos sentimos orgullosas de vuestro proyecto, de vuestro equipo, y yo no podía dejar pasar la ocasión de decíroslo. Bueno, ahora a ver si... Sí. El punto de partida, siempre pongo esta slide porque creo que es muy gráfica de lo complejo que es el proceso de gasto. Cuando salen leyes diciendo vamos a recortar el procedimiento y agilizar el procedimiento administrativo, eso es estupendo, pero hay que pensar que paralelo al procedimiento administrativo va un proceso de gasto y que si no tenemos en cuenta esta imbricación, ese recorte de plazos no se produce. Los puntos rojos son las veces que viene un expediente a la intervención. Esto contando que vaya bien la cosa. Si no, podemos llegar hasta 20 veces. Y va, y viene, y se fiscaliza, y se contabiliza. Así, desde una idea que tenemos o una planificación que hacemos hasta que se justifica un pago y logra llegar a éxito. El control interno está, a diferencia del externo, muy imbricado en la gestión. Un mal funcionamiento de la intervención puede ser un rotundo fracaso de la gestión, pero también cómo gestiona la gestión nos va a impactar. Y para nosotros ha marcado mucho cómo se ha ido transformando el procedimiento administrativo por la transformación digital. Es verdad que la Ley 92 preveía la posibilidad de usar las TIC para mejorar la eficiencia. Ese guante únicamente lo cogió, tristemente, solo la vertiente de ingresos, la agencia tributaria. Hizo una ley tributaria donde empezó a reconocer las actuaciones administrativas automatizadas ya desde 2006. En 2007, el legislador se preocupa porque esos nativos digitales tengan una puerta de entrada a la administración que no solo sea física, sino que puedan entrar digitalmente, pero avanzamos mucho en el front office. ¿Qué hacíamos después? Imprimíamos y nuestra vida seguía igual. O sea que hasta ahí el control interno no sufrió nada. ¿Qué nos pasa en 2015? Que la ley establece la obligatoriedad de que esas TIC las utilicemos para ser más eficientes. Pero, lo sabréis la mayoría, eso no era una realidad. Entonces, eso sí que nos ha dado verdaderos quebraderos de cabeza del que hablaré más adelante. Y en 2020 no hay ninguna ley, pero yo lo pongo ahí porque tenemos que ser optimistas y sí que veo determinados brotes verdes, en el que creo que nos estamos alineando con la finalidad que pretende el legislador, que es que seamos más eficientes. ¿Por qué digo que el 2015 fue un hito bastante desagradable para los órganos de control? Pues porque fue un sálvese quien pueda. Como órganos de control recibíamos el expediente en papel, pero de repente dice un funcionario, yo es que tengo un certificado digital y firmo electrónicamente. Ya, pero tus compañeros no. Y tu procedimiento, tu acto se integra en un proceso. Entonces, sin tener en cuenta cómo se archivaba ese expediente, ni si era híbrido o no híbrido. Entonces, el problema que teníamos es que muchas administraciones públicas no han implantado un expediente electrónico integral, de principio a fin, teniendo en cuenta el proceso de control y el proceso de contabilidad, que lleva aparejada la gestión administrativa. Muchas administraciones, en principio, pusieron un portafirmas electrónico y dijeron la vida sigue igual. Claro, eso a nosotros nos hizo bastante pupa. Pero digo que empieza a haber brotes verdes porque el año 2021 ha sido especialmente importante en cuanto a que el Supremo ha dictado unas sentencias de unificación de doctrina que están ayudando mucho a visibilizar cuál es el objetivo de la transformación digital. ¿Qué dice el Supremo en esta sentencia de 2021? Un amontonamiento de PDFs no es un expediente electrónico. Pues gracias, Tribunal Supremo, porque nosotros llevábamos diciéndolo mucho tiempo. ¿Qué viene a decir también? ¿Qué venimos a sufrir también? Que a diferencia de la administración tributaria, donde el dato tributario es único, da igual el impuesto en el que lo capte, nosotros tenemos unos datos muy departamentalizados. En general, ya no solo en consejería, sino en direcciones generales. Nos escudamos en esa protección de datos que muchas veces sí que es una barrera y en otros es una mera excusa para no compartir nada con nadie. Seguimos muy apegados al documento. Esto, tristemente, creo que lo originó una mala redacción de la Ley 39, para mí una deficiente regulación del artículo 27, donde sigue hablando de copias electrónicas sin cambio de formato, y nos ha hecho apegarnos a debates que no nos han valido de nada. Estábamos muy obsesionados en un primer momento con la firma electrónica en las diferentes modalidades, así como las copias de los documentos, que me diréis a mí qué importancia va a tener en un futuro la regulación de una copia en un mundo digital.
Si yo envío algo a 27 personas, ellos tienen los 27 originales. Pero ahí estamos enfrascados en un debate que no nos ha llevado a ningún sitio, pero creo que estamos saliendo. Soy optimista. A ver si... Es que no va. No sé dónde tengo que apuntar para que avance. Bueno, los factores para el cambio, es verdad que ahora mismo todo el mundo habla de los Next Generation, de agilizar el procedimiento administrativo, ocasión única. Tenemos hasta la confluencia de 4 mecanismos de financiación, un momento histórico en el que empieza a hablar Europa de un lenguaje que nosotros y nuestro control no era habitual. Ni el fraude, ni el conflicto de intereses, ni la doble financiación era algo a lo que estábamos acostumbrados. Se dictan marcos jurídicos, como el Real Decreto 36/2020, que dice, bueno, aquellos trámites que no aportan valor, pues los reducimos. Reducimos el plazo o los suprimimos. Y así se han dictado normas autonómicas homólogas a esta. A mí lo que me molestó de esta norma autonómica y de la estatal es que no fue tras hacer un estudio exhaustivo de nuestro proceso tarda una media de tantos días. Y en el proceso subvencional, la intervención alarga este proceso un 20% y en un 0,5% de expedientes aporta valor. Hemos medido y tomamos medidas para ello. Evaluamos y actuamos en consecuencia. No fue así. Fue tomar una decisión en base a sensaciones. Esto que digo no es con una opinión, sino que si lo vemos los informes de la OIRESCON y de la AIREF, vemos cómo la AIREF insistentemente, en el Spending Review que hizo de subvenciones, vino a decir que los datos de la gestión interna de subvenciones eran casi desconocidos. Sabemos cuándo se presenta una solicitud, conocemos el pago y los datos que es la base de datos nacional de subvenciones, pero poquito más. En la OIRESCON lo vemos en sus informes. Si hacemos una comparativa de los años, por ejemplo, un hito como es la omisión de fiscalización, que para nosotros es un momento crítico, si vemos la comparativa de años y la evolución entre comunidades autónomas, pues vemos que los datos que facilitan las comunidades autónomas no son nada consistentes. Además, lo peor de todo no es que nos redujeran sin explicárnoslo, es que nosotros no fuimos capaces de defendernos, precisamente por eso, porque no podíamos decir, oiga, que es que la intervención en un 50% de los expedientes aporta valor y depura esto, y estamos detectando esto. No éramos capaces de defender lo que hacíamos. Entonces, esto ha sido un revulsivo para intentar cambiar la forma en la que actuamos. No puedo. Es que no funciona. Bueno, la tecnología es esto, ¿eh? Bueno, ¿qué es nuestra propuesta? El sistema de control interno. ¿Y qué es el sistema de control interno? No es tecnología, lo habéis dicho a lo largo de la mañana. La tecnología ayuda, pero no es única. Para nosotros está formado de personas, es un cambio cultural importante, son procesos y normas. Lo que une las TIC no lo pueden separar leyes ochenteras. Y tenemos unas leyes presupuestarias de los 80. Entonces, tenemos que remover esos obstáculos que además están profundamente arraigados. Y luego la tecnología, sí, evidentemente nos hemos apoyado en 2 aplicaciones informáticas importantes para el cambio y unos servicios de integración. Las personas, el cambio cultural. La Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, como muchas de las administraciones autonómicas, reclutó por primer año su personal en el año 85. Si echamos cuentas, la gente que impulsó el nacimiento de la comunidad autónoma la tenemos que despedir. Creemos que la tecnología puede ayudar a que esta pérdida de talento no sea tan brutal. Por tanto, hemos focalizado en que sean protagonistas de este cambio, también en una mejor comunicación con el gestor. Notábamos que no trasladamos bien nuestras conclusiones. Por ejemplo, este es un ejemplo de un resumen ejecutivo que hemos implantado en todos los controles que hacemos. Tenemos que ser capaces de en una sola página extratarle al directivo que ha sido controlado qué vemos importante, qué se puede modificar, qué aspectos hay que cuidar. Nos hemos dotado un equipo multidisciplinar, también se ha hecho a lo largo de la mañana. No solo hemos fichado un informático, no, es que es auditor.
no está en la -1, no, está codo con nosotros, nos ayuda a planificar la auditoría, se descarga datos de los sistemas, auditamos los sistemas y nos ayuda a visualizarlo antes de iniciar un control financiero. Con ese process mining y esa visualización de datos nos ayuda a ver dónde están los problemas y dónde nos tenemos que centrar. Y luego, pues es verdad que con las aplicaciones informáticas que estamos implantando hay ciertos procesos que el equipo de intervención ha dejado de realizar. Por tanto, ahora sí que hemos puesto o estamos incardinando a que se designe un responsable del dato, de la calidad del dato. Los datos que nos aportan tenemos que mejorarlos y alguien tiene que aparecer como responsable de que esa calidad vaya incrementándose porque hasta ahora no era muy allá. Nuevos tiempos, nuevas normas. ¿Qué hemos hecho? Hemos modificado la instrucción de operatoria contable, la instrucción de fiscalización limitada previa, preveyendo que podemos automatizar muchas de nuestras comprobaciones y muchos de los apuntes contables. Pero no solo eso, queremos hacerla de forma transparente, accesible y comprensible para cualquiera. En la página web de la Intervención General vamos poniendo qué paso vamos automatizando el proceso. Y además, pues eso, sujeto, verbo, predicado, sin palabrujos, que nos entienda cualquiera. Y sobre todo, racionalizar el procedimiento. Desde la Intervención General hemos propuesto 4 veces, parece que esta sí se ha incluido en el anteproyecto de ley de medidas que va a acompañar a los presupuestos de la Junta para 2023, el que el proceso de gasto se declare que carece de sustantividad propia. El proceso de gasto es un reflejo automatizado de lo que ocurre en la vida administrativa. No sé vosotros cómo os organizaréis, pero en organizaciones como la Junta o los ministerios había veces que se atribuían competencias por mero capricho. Yo no adjudico la subvención, no concedo la subvención, pero sí el documento contable mayor de 300.000 euros, el de compromiso. Eso es imposible de poner una herramienta tecnológica porque no responde a racionalidad ninguna. Por tanto, hemos ido a nuestra ley de Hacienda, a atacar esa disfunción que veíamos. Veremos a ver si llega. Si no, pues lo seguiremos intentando. TIC, adaptarnos a todos. Tenemos que adaptarnos a todos. Yo voy a decir por qué. Porque fue un fracaso. Nosotros en el 2016 tuvimos una idea fantástica. Estábamos sembrados. Regulamos el CSV como medio de firma, regulamos que teníamos un sistema de control interno y dijimos, todo gestor administrativo que sea electrónico, si me quiere enviar expedientes, que haga un web service, una conexión sistema a sistema y así automatizamos tanto el apunte contable como la remisión de la documentación. ¿Vale? Perfecto. ¿No? Es una idea muy buena. Eso hace Amazon, Corte Inglés, con la banca. Yo quiero esto, hay dinero sí, me dejas comprar y si no, fácil. Tecnológicamente era sencillísimo. Bueno, pues ahí nos quedamos plantados. Desde 2016 diciendo que te integres y no vino nadie. Seguimos llamando a la tierra y esto no ha resultado. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues cambiar la respuesta. Y ya está, tenemos que adaptarnos. Sistema de control interno, efectivamente, los que tengan una gestión avanzada y quieran y lo vean importante, tendrán unos conectores de integración de sistemas, ya están diseñados. Aquellos que quieran y la verdad es que por ser justo no diré que sea por desinterés. Es que muchas veces, no sé si lo compartís vosotros, pero la prioridad de gestión y de control muchas veces no es coincidente. Y claro, ellos han tenido muchas urgencias que atacar, ¿vale? Entonces, para ellos no era prioritario porque no visibilizaban la mejora. Para aquellos gestores que todavía no eran capaces de desarrollar esos web service, hemos puesto en marcha ICON, Intervención y Contabilidad. En eso no somos innovadores, en bautizar herramientas. Pero bueno, ICON pretende convertirse en aquella herramienta para que nos envíen los expedientes, generar un apunte contable digital, poder ejercer nuestra función y que redunde en contabilidad, ¿vale? Está plenamente integrado con el sistema contable. Entonces, con esta herramienta nos permite tener un término medio. No llego a tan lejos como cuando estemos integrados todos los sistemas, contratación, subvenciones, con nuestro sistema económico-financiero, pero te facilito el que me envíes tus datos, tus documentos y a partir de ahí generar automatizaciones. Pues, ¿qué es lo que ha pasado? Que a partir de aquí sí han entrado. Hemos dado la zanahoria, porque consejerías como empleo, que os imagináis que tienen concesión de subvenciones a autónomos o ayudas a empresas, que son... tienes que hacer 50.000 Ds, facilitarles el hacer el apunte contable y agilizarlo, han dicho, ahora sí lo veo, ahora lo voy a priorizar. Pero ha sido así. Y
favorece con sistemas no integrados una automatización media. Hay pasos en el que ya, por ejemplo, la automatización de la contabilización del RC les facilita a los gestores una generación masiva de apuntes contables, posibilita eliminar la tramitación contable, es decir, el sistema lo que garantiza es que la documentación administrativa, cuando le acompañamos el apunte contable, tiene una integridad y nadie puede mover ese crédito que está asociado ya de forma indisoluble a esa gestión administrativa, hasta que el interventor o fiscalice o contabilice. Por tanto, podemos suprimir ese documento contable cuando la ley de Hacienda sea modificada. Y hemos hecho un esfuerzo por adaptarnos al lenguaje administrativo. No tenía sentido pedir dame los acreedores, que era una terminología del sistema económico-financiero, sino que hacemos el esfuerzo de decir, dame los NIF del beneficiario y ya transformo yo eso. Nuestra finalidad, como digo, es los servicios de integración, que los distintos aplicativos que generan gastos se integren, nos comuniquemos máquinas y no personas, evitando errores. Y también es una aplicación, otra aplicación va acompañada para el ejercicio de la función interventora. ¿Qué pretendemos? Pues estandarizar al máximo la función que realizan nuestros interventores, conocer qué están haciendo, conocer dónde existen los problemas. Tiene una integración contable plena. Les permite valorar el riesgo de cada operación, favorece el tratamiento de las actuaciones y las comprobaciones que sean masivas y, por último, para nosotros básico es la captación del talento. Y la captación del talento hoy día pues, se busca con múltiples variables. Con esta aplicación quitamos la condena que siempre teníamos de el conectarte a escritorio remoto para ir al sistema contable a operar. Esto es una dirección web, directamente tengo integración con el sistema contable y, por tanto, favorecemos pues, una movilidad que creo que es la que demanda. Además de que también los repartos de trabajo y las tareas pues, deja de estar tan departamentalizada. El fin. Pues nuestras propuestas es pensar el procedimiento desde cero, no dar nada por cierto, ser crítico ante cualquier trámite y acostumbrarnos a que no podamos dar por bueno todos los pasos que tenemos que dar, porque muchas veces esa necesidad respondía a otro entorno. Cuando estábamos en papel había que tener otras garantías. Con las automatizaciones no podemos dejar las cosas como están, tenemos que hacer el esfuerzo de transformar. Cultivar el dato, nos obsesiona el cultivo de un dato que sea bueno y de calidad. Ser transparentes y accesibles y tener siempre plan alternativo. Como habéis visto, las iniciativas innovadoras no salen a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, a lo mejor a la quinta nos sale. No siempre el plan A es el bueno, a lo mejor sale en el F, pero hay que seguir intentándolo. Nosotros la inteligencia artificial sí que estamos empezando a jugar, no voy a decir con unos resultados extraordinarios porque os mentiría, principalmente porque ¿dónde hemos hecho aguas? En la calidad de nuestro dato. Pero sí que hay alguna experiencia interesante en el control financiero que hacemos de menores, donde se propone al interventor algún indicio de fraccionamiento por la similitud en los objetos contractuales y otras variables. El algoritmo nos ha comportado muy mal. Y bueno, en eso sí que vamos a seguir trabajando. También tenemos otros 2 proyectos de implantar inteligencia artificial en el escritorio de interventor, donde con una comprobación masiva, ante unos compromisos masivos y una resolución masiva de concesión de subvenciones, detecte errores. Pero bueno, estamos empezando en ello. Además de empezar a implantarlo, también tenemos que tener la vista en que se generan nuevos riesgos. Yo ayer fui a Cuenca y no me preguntéis cómo fui de Toledo a Cuenca porque solo seguí el navegador. Sé que me desvió en un momento determinado, pero ni pensé por cómo iba. Es cierto que está muy bien poner asistentes a la decisión y nos va a ayudar mucho a que la gente que se jubila deje su conocimiento en la organización. Pero no es menos cierto que tenemos que tener muy presente que conlleva nuevos riesgos. No podemos convertirnos en meros seguidores de lo que el navegador me propone. Tenemos que ser críticos frente al algoritmo. Y esa criticidad, eso que Robert Jones siguió hasta un precipicio, porque el navegador le llevaba claramente a un camino de cabras y se tiró por el precipicio, eso que está demostrado que al final la mente se acomoda a lo que una vez confío en la tecnología, me entrego a ella, tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que estar atentos a que es un riesgo que tendremos que abordar. Bien, sí, bueno, he cumplido. Muchísimas gracias de nuevo y cualquier cosa que queráis preguntar estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Matilde. Enhorabuena porque el plan F ya parece que es el definitivo.
Bueno, Antonio, es tu turno. Si funciona el tema de las transparencias, que llevamos un acumulado creo que media hora de retraso. No, en general. Ese es el mío. Muy bien. Buenos días a todos y gracias a la Diputación de Albacete Me parece. por invitarme a explicar cómo hemos abordado desde la Sindicatura de Cuentas la transformación digital de nuestra actividad fiscalizadora. Me voy a centrar en la actividad de control externo. Si pusiéramos, la primera pregunta que teníamos que responder es ¿por qué tenemos que hacer esa transformación digital? Yo desde hace muchos años utilizo este gráfico que se ha ido actualizando y se ha ido complicando. Ahora es muy abigarrado porque tiene muchas etiquetas, pero la realidad es que las entidades públicas han ido implantando cada vez más nuevas herramientas tecnológicas, nuevas tecnologías cada vez más complejas, y el auditor lo que tiene que pensar es, ¿me estoy adaptando al entorno en el que estoy fiscalizando o no me estoy adaptando? Entonces, si vemos, yo allí he puesto dos flechitas, el mundo real, ¿dónde están las administraciones públicas con todos los problemas que se están comentando, pero van evolucionando a marchas forzadas? ¿Y dónde estamos los auditores en nuestra actividad fiscalizadora? Y podríamos ver que quizá haya algún auditor que todavía está pues, trabajando con papel, con el lápiz, con la calculadora y el Excel, en el mejor de los casos. Entonces, en la medida en que los auditores no nos adaptamos a nuestro entorno, algo que los auditores tenemos que tener muy en cuenta, que es el riesgo de auditoría, se va produciendo una brecha, sin duda, cada vez más amplia. Entonces, eso recoge una necesidad ineludible de realizar también los auditores esa transformación digital. Nosotros, ya a principios de los años 2000, empezamos a cuando todavía era mucho más simple este gráfico, empezamos a ver que había algo que nos debía empujar a hacer algún cambio. No sabíamos muy bien el qué, pero empezamos a reflexionar al respecto. Y llegamos a una conclusión o una intuición que luego con los años, y aquí lo pongo en qué es una conclusión que pusimos en un informe de auditoría hace 2 años, de qué es la transformación digital. Como ya se ha dicho en todas las ponencias anteriores, la transformación digital no es la informatización de mi actividad, sino que supone algo más, supone repensar cómo estamos haciendo las cosas y cómo deberíamos hacerlas para adaptarnos a ese entorno. Eso es lo que hicimos en la sindicatura a principios de los años 2000 y con objeto de buscar, como ha dicho Sara Hernández, ese apoyo institucional y que no fuera una actividad, una iniciativa individual, sino que fuera una iniciativa de la institución, lo recogimos en nuestros planes estratégicos, que están recogidos desde el primero que empezó en el año 2005 hasta el último que todavía está vigente. Está recogido qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer, cómo queremos evolucionar nuestra actividad fiscalizadora, que lo podemos sintetizar en este gráfico. En este gráfico que recoge las principales áreas en las que tuvimos que actuar y trabajar. En la primera columna, en el primer aspecto que incidimos fue que toda la documentación, todos nuestros papeles de trabajo, donde se recoge la evidencia de auditoría, lo que soporta nuestro informe, que hasta ese momento, pues un trabajo, por ejemplo, como el de la auditoría, la fiscalización de la cuenta de la Administración de la Generalitat, pues podía ocupar 30 o más acetas llenos de papeles y evidencias de auditoría, pues todo eso, toda esa evidencia de auditoría, los papeles de trabajo, debíamos utilizar una herramienta
de papeles de trabajo electrónicos, de forma que desapareciera el papel. Y eso empezamos en el año 2003, se aplica al 100% de los trabajos, no existe el papel en las auditorías y si existe es puramente transitorio porque no se archivan papeles ya. Entonces tenemos desde entonces pues cerca de 800 trabajos de auditoría que todos están en ese sistema y que ahora en estos momentos podríamos acceder a ellos, consultar cualquier cosa si tuviéramos obviamente los permisos que se exigen. Y la ventaja es que si desde aquel momento, si yo tenía un equipo de 6 personas trabajando en distintos puntos de la Comunidad Valenciana, todos podíamos acceder al mismo trabajo, yo podía ver inmediatamente lo que estaban haciendo las distintas personas de mi equipo, cada uno podía firmar, yo podía firmar revisado, etcétera, etcétera. Supuso una auténtica transformación de la forma de trabajar. No suponía solo el fotocopiar o escanear los papeles y archivarlos. Esto representaba un cambio importante, muy importante en la forma de trabajar. El segundo componente es, desde el momento en que estamos trabajando, auditando un entorno de administración electrónica más o menos avanzado, cuanto más avanzado, más necesario, tenemos que pensar que casi toda la información está, si no toda, está o en bases de datos o en repositorios y lo que no podemos hacer, como antes también se ha señalado, pedir que nos impriman determinados documentos y revisarlos. Tenemos que ser capaces de auditar esas bases de datos y saber en qué tablas en concreto está la información que necesitamos. Y para eso necesitamos también herramientas de auditoría, especializadas de auditoría, que nos permitan acceder allí donde esté la información. No solo, como hemos dicho en la primera parte, archivar todo nuestro trabajo, sino ser capaces de acceder a donde está la información. Y esas son las herramientas ADA o de análisis de datos. En tercer lugar, era necesario un cambio en la organización. La sindicatura tenía la organización clásica de los auditores, piramidal, por equipos, y entonces era necesario un cambio. ¿Qué cambio se introdujo? Pues para abordar toda esta nueva forma de trabajar se creó un nuevo equipo que se llama la UASI, la Unidad de Auditoría de Sistemas de Información, diferenciada de los otros equipos. Digamos, como un equipo horizontal que presta apoyo a los demás equipos, aunque también realiza trabajos propios. Entonces eso supuso un cambio importante en la organización de la sindicatura de cuentas. La cuarta área o la cuarta pata de la transformación era la metodología. Es decir, en un nuevo entorno totalmente distinto de administración electrónica, nuestra metodología de trabajo tradicional no servía, no era válida. Y en ese aspecto hay dos aspectos introdujimos dos cambios que están muy relacionados. Uno, basarnos desde mucho antes de que se adoptara en España para el sector público en las normas internacionales de auditoría y en introducir la metodología de auditoría de sistemas de información. Lógicamente, la unidad de auditoría de sistemas de información, ese equipo utilizaba una metodología que en ese momento, desde luego, en España no estaba desarrollada. Tuvimos que apoyarnos en otros órganos de control externo internacionales que estaban mucho más avanzados y, como ha dicho antes también un compañero, en copiarles todo lo que pudimos y adaptar toda esa metodología que ya estaba desarrollada a nuestras necesidades y peculiaridades. Y la quinta columna que está en el gráfico, el quinto elemento que hubo que adaptar se refiere a las personas, a los funcionarios. ¿Cómo? Pues de dos formas. Una, a todos los auditores existentes en ese momento, pues actividades formativas intensas sobre aspectos
metodológicos nuevos que estábamos introduciendo, formar a tope y, en segundo lugar, introducir en la RPT nuevos perfiles de auditores de sistemas de información que no existía en ningún sitio en España, auditores de sistemas de información, y desde luego en los órganos de control externo no. Entonces se fueron creando varias plazas de auditores de sistemas de información, y si vemos cómo ha evolucionado la plantilla de la sindicatura pues desde que se creó, pues veis en las dos primeras líneas podemos ver cómo ha evolucionado el número de funcionarios de auditores de sistemas de información, el equipo de la UASI, que se creó en el año 2008, la unidad, y en estos momentos somos 7, pero hay 2 plazas que ya hay oposiciones para cubrirlas. Es decir, el año que viene, si hay suerte, que no soy excesivamente optimista al respecto, pero bueno, si no es el año que viene, será el siguiente, seremos 9. Respecto de una plantilla de auditores que ha crecido, pero desde el año 2005, pues no ha crecido demasiado. Es decir, el porcentaje de auditores de sistemas de información respecto de los auditores tradicionales, como vemos, ha experimentado una evolución muy importante. Esta importancia que en la sindicatura se le da a este componente tecnológico, pues en ese aspecto somos absolutamente innovadores. Yo diría que no solo en España no existe a este nivel, hay algunos OCEX que sí, que están introduciendo ahora esta metodología y nuevos auditores de sistemas, pero en la Europa continental, señalo lo de continental, tampoco no hay instituciones que hayan apostado como nosotros por estas cuestiones. Y en estos momentos, en todos los trabajos importantes, los distintos responsables de los equipos de auditoría nos piden ayuda cada vez más. Es decir, la demanda de nuestros servicios, de los servicios de la UASI, excede con mucho a la capacidad que tenemos de prestar asistencia a los equipos. Por eso se han creado 2 plazas nuevas. Y una cuestión relacionada con esta importancia que cada vez más damos a la tecnología y a la transformación digital, pues ahí señalo otra conclusión que también señalábamos en ese informe que mencionaba al principio, y es que la transformación digital debe ir inseparablemente unida a la ciberseguridad. En estos momentos, cuando vamos a cualquier entidad, hay una serie de controles fundamentales que cualquier auditor tiene que revisar, porque si no, el hecho de que el ayuntamiento X o la comunidad autónoma Y esté muy avanzada tecnológicamente, tenga sistemas de información súper avanzados, todo esté en base de datos, eso, si vemos el gráfico del principio, lo que hace es que aumenta mi riesgo de auditoría. Y si no reviso en general la seguridad de los sistemas de información, un auditor está vendido. Es decir, si no reviso, entre otras cosas, la ciberseguridad, me estaré creyendo, haciendo un acto de fe de lo que me están dando. Y ese no es el trabajo del auditor. El auditor tiene que confiar, pero verificar. Y dentro de la problemática de la ciberseguridad, realizamos además trabajos propios de la UASI, es decir, no de apoyo a otros equipos, sino que también realizamos trabajos independientes, como por ejemplo unos que realizamos hace 2 años de auditoría y ciberseguridad de los 15 mayores ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. En estos momentos estamos haciendo, han pasado 2 años, estamos haciendo un seguimiento de cómo están después de nuestra auditoría, han hecho caso a nuestras recomendaciones, etcétera. Si vemos, es curioso, es interesante
ver, bueno, la conclusión principal de aquel trabajo de los 15 ayuntamientos es que los sistemas de información analizados están en riesgo frente a las amenazas de ciberseguridad. Ningún ayuntamiento, y estamos hablando de los 15 más importantes, ningún ayuntamiento llegaba al objetivo marcado por el Esquema Nacional de Seguridad, que es la línea verde. Y algunos estaban muy alejados de ese objetivo legalmente obligatorio. Entonces, bueno, recogimos eso en el informe. ¿Cuál será, ya estamos sacando informes individuales, cuál será la conclusión general que sacaremos en el informe dentro de un mes o mes y medio del conjunto de los 15 ayuntamientos? Pues llegaremos a una conclusión que antes de empezar, ya sabéis que más sabe el diablo por viejo que por diablo, que yo ya me imaginaba, y lo estamos constatando. Los ayuntamientos que mejor estaban, vemos ese gráfico, son los que más caso nos han hecho y han mejorado más. Y los que peor estaban, pues son los que menos caso nos han hecho y siguen estando igual de mal. También hay que decir que lo que estamos constatando en este trabajo es que todos están bastante más preocupados o más concienciados que hace 2 años y todos durante este año 2022 han iniciado actuaciones para intentar remediar esta cuestión. Y para finalizar, he dicho que no iba a hablar de la gestión interna de la sindicatura, los aspectos de la gestión interna, pero bueno, únicamente en la sindicatura por eso nos habéis invitado, estamos trabajando con SEDIPOALBA y todavía no hemos realizado esa transformación digital en el sentido de repensar y cambiar la forma de trabajar, porque estábamos pues, bastante atrasados en cuanto a la informatización de los procesos internos y eso ya sí que se ha avanzado y falta dar el siguiente salto. Y una cuestión muy importante que yo creo que ha sido Sara quien ha mencionado, si he puesto el acuerdo del Consejo de la Sindicatura por el que se aprueban las políticas generales de seguridad de la información, es porque damos mucha importancia, no solo internamente en la sindicatura, sino en los informes de ciberseguridad y en general en todos que estamos emitiendo este año, estamos dando mucha importancia y concluimos sobre la situación de la gobernanza de la ciberseguridad o de la gobernanza TI, de la cual la ciberseguridad forma parte. Porque no se puede avanzar en ninguna de estas materias de una forma sostenible y duradera en el tiempo si no existe esa gobernanza, ese enfoque de conjunto para toda la organización, que esté implicado desde el alcalde, en el caso de un ayuntamiento, hasta el último funcionario de cualquier entidad. Entonces, hacemos mucho énfasis en la importancia de la gobernanza. Y aquí tenéis, por ejemplo, una conclusión que ponemos en estos momentos en estos informes sobre ciberseguridad. Decimos si la gobernanza de ese ayuntamiento relacionada con la ciberseguridad nos parece aceptable o no es aceptable, porque eso, y lo explicamos en el informe, tiene consecuencias determinantes para que el sistema funcione o no funcione. Y bueno, pues espero haberme ajustado más o menos al tiempo. Pero no por culpa tuya, sino por la propia dificultad de tener 2 mesas seguidas con el mismo moderador, que es el culpable de esto. Creo que son las 12:45, llevamos 45 horas de retraso en el desayuno, no pasa nada.
45 minutos de retraso. Entonces, no 15, eran las 11:30, 15 minutos de retraso, que tampoco es mucho para desayunar porque hemos llegado tarde todos. Entonces, tus 15 minutos de gloria. Buenos días a todos y, en primer lugar, agradecer a la Diputación de Albacete la organización de este magnífico congreso y evento y, cómo no, a Antonio y a su equipo por brindarme la oportunidad de venir hoy aquí a contaros cómo estamos en las entidades locales afrontando el reto de la transformación digital, cómo llevar a cabo el control interno en un entorno electrónico. Para comenzar mi intervención, os voy a mostrar un vídeo con un experimento que se realizó ya hace unos años y no es en el ámbito del control interno o de la auditoría, es una faceta mucho más artística como es la pintura. Pero gracias a este ejemplo podemos dejar volar nuestra imaginación, como hicimos ayer con el mago, y soñar cómo podemos transformar la forma en la que trabajamos aplicando las nuevas tecnologías. Esto fue un experimento realizado por un grupo de expertos en datos que se dedicaron a fotografiar y examinar los cuadros que podremos observar en los museos de Rembrandt. A través de la inteligencia artificial extrajeron el formato de cómo pintaba Rembrandt, cómo pintaba los ojos, cuáles eran sus proporciones, cuáles eran los colores que utilizaba en su paleta. Incluso pudieron analizar cómo se llevaba a cabo el trazado de su pincelada, cuál era la textura de la pintura, cuáles eran sus pigmentos. Y gracias a este análisis de datos y también a la alta tecnología de 3 dimensiones, fueron capaces, ya las máquinas, como digo, 347 años más tarde de la muerte del artista, pintar un nuevo Rembrandt. Y este es el nuevo Rembrandt. Y no es copia de ninguno de los cuadros que pintó el artista, es un cuadro nuevo. Pero cualquier persona aficionada a la pintura identifica que es un Rembrandt, porque en él vemos los colores que utilizaba Rembrandt. En él vemos también que tiene los ojos como si los hubiese pintado Rembrandt. Tiene la boca también como si lo hubiese pintado Rembrandt. Ha utilizado sus colores. Incluso vemos la técnica del claroscuro en este cuadro, que es la de seña de identidad de este maestro del barroco. ¿Qué no podríamos hacer nosotros en nuestro trabajo aplicando la inteligencia artificial? Pues bueno, ya hay ejemplos, sobre todo en el ámbito privado, de la aplicación de la inteligencia artificial en departamentos financieros, en la contabilidad y en la auditoría. Y en este entorno electrónico, mi pregunta es, ¿y dónde estamos las administraciones locales? Las administraciones locales estamos en la administración electrónica. La administración electrónica es una nueva forma de gestionar, aplicando las TICs ¿a qué? Aplicando las TICs al procedimiento administrativo, con 2 claras dimensiones: el procedimiento interno, que es aplicar las TICs a cómo hacemos el trabajo internamente e interadministrativo, y también a cómo aplicamos las TICs para ofrecer servicios electrónicos y procedimientos electrónicos en sede electrónica a los ciudadanos. Y esto es más propio de la tercera revolución industrial. En la línea del tiempo, esto es la tercera revolución industrial. La revolución industrial de la informática, de las TICs. Pero hoy la sociedad ya está en la cuarta revolución industrial. En la revolución industrial de la digitalización, del Internet de las cosas, de la cibernética. Por tanto, aunque nos parezca que estamos muy adelantados o estamos adelantando mucho, parece que ya vamos un paso por detrás. Y si seguimos haciéndonos preguntas ya en el ámbito del control interno de las entidades locales, tenemos que analizar nuestra norma estrella, nuestro reglamento de control interno en las entidades locales, que es un Real Decreto del año 2017, es decir, muy joven, de hace apenas 4 días. Y cuando lees este Real Decreto, pues nos llevamos una cierta decepción, porque es un nuevo modelo de control interno en las entidades locales y no se habla del control interno electrónico. Solamente al final hay una disposición adicional 7ª donde ahí se ha colado una pequeña referencia que nos dice que si el expediente se ha tramitado de forma electrónica,
la función interventora se tiene que realizar siguiendo los criterios que haya fijado la IGAE para la función interventora electrónica. Bueno, por lo menos tenemos un hilo del que tirar. Vamos a tirar de ese hilo y vamos a ver cómo regula la Intervención General del Estado la función interventora electrónica. Tenemos un primer artículo que nos dice que cuando el expediente o la propuesta de acuerdo es electrónica, la función interventora también se tiene que realizar en formato electrónico y firmado electrónicamente. Seguimos analizando la normativa y encontramos otra norma del año 2015 que lo que hizo fue adaptar la función interventora, el control interno en la AGE, a las nuevas leyes de administración electrónica. Y esta norma lo que regula es cómo se tiene que poner a disposición del órgano interventor un expediente para ser fiscalizado o intervenido cuando el expediente es electrónico, cómo se tiene que realizar la función interventora de forma electrónica, cómo se tiene que formalizar electrónicamente y firmar electrónicamente y, por último, cómo tenemos que devolver desde el órgano de control interno este informe de función interventora al gestor junto con su expediente. Y lo que nos dice la normativa de la IGAE es que todo esto se tiene que hacer exclusivamente mediante un sistema de información. Y además, en el ámbito de la Intervención General del Estado, este sistema de información tiene que ser desarrollado por la propia IGAE. Y aquí pongo el acento, porque las entidades locales no estamos acostumbradas a desarrollar nuestros propios sistemas de información. Y cuando hablo de un sistema de información, como ya se ha comentado esta mañana, no solo me estoy refiriendo a una aplicación informática. Para que un sistema de información sea completo, necesitamos de las personas que lo van a utilizar. Necesitamos adaptar los perfiles profesionales de las personas a ese nuevo sistema de información. Necesitamos la aplicación, el software y el hardware, pero también necesitamos una reingeniería de los procesos, que también se ha hablado hoy, y también, y lo fundamental, el dato. Un dato de calidad. Muchos datos y datos buenos e información correcta. Porque la verdadera importancia de un sistema de información es la eficiencia de la correlación de los datos con el objetivo común de generar información válida sobre la que hacer o sobre la que realizar la toma de decisiones. Para que todos entendamos lo que es un sistema de información en las entidades locales, el ejemplo más claro lo tenemos en SICAL, el sistema de información de la contabilidad. Es un sistema de información que metemos datos a lo largo de todo el ejercicio y luego nos da información. La contabilidad refleja la imagen fiel de la situación económico-patrimonial de la entidad. Pero ¿cuál es la situación general de los sistemas de información que hay en las entidades locales y cuándo los hay? La realidad es que existe una diversidad de sistemas de información que se han hecho de forma independiente y no se han pensado en un marco de integración digital. Ya no se han pensado desde el principio de forma correcta. Por tanto, hay una falta de estándares semánticos para la definición y la descripción de los datos que se van a introducir en cada uno de estos sistemas. Esto hace que los sistemas de información no estén integrados y que la interoperabilidad tan importante sea realmente dificultosa. Y además, en las entidades locales tenemos una gran dependencia de proveedores externos. Al final lo que tenemos es un reino de taifas de sistemas de información. ¿La situación ideal cuál sería? Pues unos sistemas de información integrados, que se hablen entre sí, que se comuniquen, que compartan el dato. Por tanto, en una administración, aunque tengamos esta situación inicial, si queremos cumplir con la tramitación electrónica también en la función interventora y además porque yo creo que es indispensable para que los órganos de control interno podamos realizar todas las funciones que nos ordena nuestro Real Decreto 424, creo que es indispensable diseñar en las entidades locales un sistema de información del control interno y que abarque las dos modalidades del control interno, la función interventora y el control financiero.
yo propongo que en una primera fase se aborde la aplicación informática, que me ahogo, la aplicación informática para la función interventora. ¿Y por qué? Porque la función interventora ha sufrido un cambio importante con el Real Decreto 424. Lo que se ha hecho es apostar de manera clara por el régimen de requisitos básicos. Y esto es una homogeneización de los requisitos a verificar. Por tanto, una magnífica oportunidad para poder desarrollar una aplicación informática. ¿Y cómo debería ser esta aplicación informática para la función interventora? ¿Cómo la tendríamos que diseñar? ¿Qué requisitos tendría que tener? Bueno, en principio sería una aplicación pues, sencilla, con unas plantillas predefinidas en función del tipo de expediente, si es subvenciones, si es contratación, del procedimiento y de la fase. ¿Vale? Debe ser sencilla, debe ser adaptable a las diferentes entidades locales. Y también tiene que poder desarrollarse, poder evolucionar, porque puede haber cambios normativos y nuevos requisitos. Y, como no, tiene que cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad y con el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Tiene que estar integrado en el gestor de expedientes y también tendría que integrar con el resto de sistemas de información que sustentan la actividad que vamos a fiscalizar, integrado con contabilidad, integrado con subvenciones, con contratación. Tiene que ser un informe de fiscalización vinculado a una propuesta concreta, a un expediente concreto, a través del CSV. Y también hay que destacar que el informe de fiscalización es un acto de trámite del propio expediente electrónico. Es un documento más. No se fiscaliza la operación contable. Se fiscaliza un expediente. Y la operación contable es resultado del acto administrativo. Y que puede ser automatizada, como ha comentado Matilde. Y este es el futuro, la automatización. Está basado la fiscalización de requisitos básicos en una comparación entre el requisito y lo que estoy viendo en el expediente. ¿Se cumple o no se cumple? Es un silogismo de comparación entre lo que debe ser y lo que es. Cumplimiento de los requisitos, se cumple, no se cumple, y directamente obtenemos el resultado de la fiscalización. Si todo se cumple, es favorable. Y si no se cumple, es un reparo. Y el reparo automáticamente tiene que metadatar el expediente y suspender su tramitación. Además, el propio informe es electrónico. Es un conjunto de datos estructurados que permite su explotación. Por tanto, podré al final de año generar el informe resumen. O podré también remitir automáticamente la información al Tribunal de Cuentas. Vemos el valor añadido que me da. Vemos cómo me ayuda a gestionar. Tenemos que transformar para aportar valor añadido. Si no, no nos compran el producto. Tenemos que dar algo a cambio, ¿verdad? Y tenemos que tener claro que la transformación digital tiene que seguir avanzando. Tenemos que avanzar, tenemos que innovar. Esta mañana lo hemos dicho. Tenemos que repensar los procedimientos, tenemos que automatizar más para vender el producto. Y todo esto debe pivotar alrededor del dato como activo digital. El dato es fundamental. Es la clave de bóveda de toda la arquitectura digital. Sin datos no tenemos nada, no tenemos gasolina para trabajar. Por tanto, fundamental seguir avanzando en esta transformación digital. No podemos convertirnos en una nueva burocracia digital. La administración digital no son PDFs en carpetas firmados. Necesitamos documentos electrónicos con información para explotar esa información. Carácter estratégico de las nuevas tecnologías, por supuesto. Son una oportunidad para los órganos de control interno, para hacer las cosas de otra manera también para nosotros, para aportar más valor. Tiene que cambiar el rol del interventor. No somos paralizadores de expedientes, sino que tenemos que ayudar a mejorar la gestión.
todos estos conceptos nuevos de nuevas tecnologías, Big Data, Blockchain, dentro de pocos años se oirán mucho más en los departamentos de intervención. Dentro de pocos años o incluso el año que viene o dentro de 6 meses. Esto ya está aquí, ya está aquí. Y junto con todo esto, con todas las nuevas tecnologías, con la oportunidad de nuevas herramientas, tenemos también una nueva carga, como ha comentado Antonio. Tendremos que reforzar las auditorías de los sistemas de información. Si utilizamos nuevos sistemas, nuevas tecnologías, tendremos que comprobar que funcionan correctamente. No puedo llegar al precipicio con mi GPS. Tenemos que ser críticos. Está bien que se automaticen actuaciones rutinarias, pero siempre con reflexión de la persona que lleva a cabo esa automatización o que la está viendo. Y por último, quiero resaltar la importancia que tiene que para que podamos avanzar se tienen que producir también 2 cambios, un cambio organizativo y un cambio legislativo. Para que podamos seguir avanzando es necesario un cambio organizativo que permita reclutar nuevos perfiles en los órganos de intervención, informáticos, auditores de sistemas, gente que sepa manejar las nuevas tecnologías. Y un cambio normativo. Necesitamos normas que habiliten y regulen la nueva forma de trabajar, la utilización de las nuevas tecnologías, que nos dé seguridad. Y para concluir, lanzaría esta pregunta. ¿Y cómo hacemos esto en las más de 13.000 entidades locales que tenemos en España? 13.000 entidades locales, muchas muy pequeñas y sin medios. Yo creo que solo se puede hacer a través de la colaboración y la transferencia del conocimiento. Así, gracias al gran equipo humano y profesional que hay en el Ayuntamiento y en la Diputación de Albacete, el gran equipo humano de profesionales, como digo, no se ha pintado un nuevo Rembrandt, pero se ha diseñado Secoin. Una aplicación que nos permite, dentro del gestor de expedientes, llevar a cabo la función interventora electrónica de forma electrónica como un conjunto de datos estructurados que permite la explotación de la información y la remisión de información. Ya se está utilizando en 32 entidades, ya se han realizado este año más de 17.000 informes de fiscalización previa limitada, 24 fiscalizaciones plenas y 542 reparos. Esto es la conclusión de mi exposición. Agradeceros la atención y animaros a las entidades locales que utilizáis Sidipúalba y todavía no estáis en Secoin a que os atreváis y os lancéis a esta aventura. Muchas gracias. Uy, me vaso de agua. Pues sí, no sé si... muchas gracias a todos. No vamos a hacer la posibilidad de preguntas. Yo admito broncas e insultos a la salida y nos vamos a tomar el café. Muchas gracias.